Vamos a ver las unidades de medida de longitud, de capacidad y de masa. En primer lugar, vamos a ver la unidad de medida de longitud. Es la unidad con la que medimos la distancia entre dos puntos. El metro es la unidad básica de medida de la longitud. Es la unidad principal. Como hemos dicho, la unidad básica de la medida de longitud es el metro. Todas las unidades por encima del metro se le llaman múltiplos. Y tenemos en primer lugar el kilómetro, después hectómetro y decámetro. Las unidades más pequeñas del metro son el decímetro, el centímetro y el milímetro. De forma abreviada tenemos para kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. La unidad de medida de la masa es la medida que utilizamos para medir la cantidad de materia que contiene un objeto, es decir, su peso. El gramo es la unidad básica de medida de la masa. En esta tabla vemos como el gramo es la unidad básica y por encima del gramo tenemos medidas mayores, los múltiplos. Tenemos el kilogramo, hectogramo, decagramo. Y como medida inferior al gramo tenemos los submúltiplos, que son el decigramo, el centigramo y el miligramo. De forma abreviada escribimos para el kilogramo, para el hectogramo, el decagramo, el gramo, el decigramo, centigramo y miligramo. Por último, la unidad de medida de capacidad, que es la unidad con la que medimos el volumen de un objeto, la cantidad de líquido que tiene. El litro es la unidad básica de medida de la capacidad. Como en los casos anteriores, el litro también tiene submúltiplos y múltiplos. Los múltiplos son los que están por encima del litro y los submúltiplos los que están por debajo del litro. Aquí tenemos el kilolitro, hectolitro, decalitro. Y como submúltiplos tenemos el decilitro, centilitro y mililitro. De forma abreviada escribimos para el kilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro y mililitro. En esta imagen tenemos las tres unidades de medida. La de longitud, recordar, es la que medimos la distancia de un punto a otro y su unidad básica es el metro. La masa, con la que medimos el peso de los objetos y su unidad básica es el gramo. Y por último, la capacidad, que es con la que medimos el volumen, el líquido que llevan dentro los objetos y su unidad básica es el litro. Vamos a aprender a pasar de una unidad mayor a una unidad menor. En primer lugar vamos a aprender a dibujar la escalera. Vamos a hacer el ejemplo con la medida de longitud. Empezamos por arriba con los múltiplos del metro: kilómetro, hectómetro, decámetro y metro. Y ahora con los submúltiplos: decímetro, centímetro y milímetro. Para pasar de unidades mayores a unidades menores, siempre vamos a multiplicar
por la unidad seguida de ceros. Es decir, vamos a multiplicar por 1 seguido de tantos ceros como escalones bajemos. Os lo pongo aquí para recordároslo. De kilómetro a hectómetros sería un escalón. De hectómetros a decámetros, otro escalón. De decámetros a metros, otro escalón. De metros a decímetros, otro escalón. Decímetros a centímetros, escalón. Centímetros a milímetros, escalón. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo quiero saber 7 kilómetros, ¿cuántos metros son? Pues lo que hago es lo siguiente. Cojo el kilómetro, me pongo en kilómetro y cuento cuántos escalones bajo. 1, 2 y 3. Pues el 7 lo voy a multiplicar, como hemos dicho, por un 1, seguido de tantos ceros como escalones bajemos. Bajo 3 escalones, pues son 3 ceros. Si 7 lo multiplico por 1000, me sale 7000. Por tanto, 7 kilómetros son 7000 metros. Vamos a verlo con más ejemplos. En primer lugar, vamos a dibujar la escalera. Y ahora vamos a utilizar la medida de masa. ¿Cuál era la medida de masa? La que es unidad básica son los gramos. Entonces empiezo. Kilogramo, hectogramo, decagramo, gramo, decigramo, centigramo y miligramo. Vamos a ver cuántos miligramos son 19 decigramos. Pues partimos de que estamos en los decigramos y vamos a bajar 1, 2. Como bajo 2, pues voy a multiplicar el 19 por 1 seguido de 2 ceros. Y tengo que 19 decigramos son 1900 miligramos. También puedo hacer lo siguiente, hacerlo en modo tabla. Ahora voy a hacerlo con la unidad de capacidad del volumen. Kilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuántos centilitros son 90 hectolitros, pues yo cojo y donde estoy son los hectolitros y cuento cuánto bajo. 1, 2, 3 y 4. Por tanto, el 90 lo voy a multiplicar por un 1 seguido de 4 ceros, que son los 4 movimientos que hemos hecho. El 90 lo coloco y añado los 4 ceros. Por tanto, son 900.000 centilitros. Esta operación se hace con todas las unidades de medida, tanto si son de masa, el peso, si son de volumen o de longitud. Otra de las cosas que hemos visto en estas unidades son las formas complejas e incomplejas de las unidades de medida. Decíamos que la forma compleja es cuando nos da en los números más de una unidad de medida. En este caso podemos observar que tenemos 3.
Y la forma incompleja es cuando nos da solamente una unidad de medida. Por tanto, si yo digo 4 kilómetros 3 metros, lo estoy diciendo de forma compleja. Sin embargo, si yo digo 4.000 3 metros, lo estoy diciendo de forma incompleja. ¿Y cómo hacemos para pasar de una forma a otra? Es muy sencillo. Recordad, la tabla siempre presente. Vamos a ver cómo vamos a pasar de forma compleja a incompleja. Es decir, de un número que tiene más de una unidad al mismo número, pero con solo una unidad. Vamos a hacerlo paso a paso. Por ejemplo, 7 hectómetros, 9 metros, está de forma compleja. Aquí podemos ver las dos unidades. Y lo que vamos a hacer es esta cantidad, vamos a pasarlo a forma incompleja, que es el mismo número, pero con solamente una unidad. Para ello, vamos a ver de estas dos unidades que tenemos aquí, ¿cuál es la más pequeña? El metro. Por tanto, vamos a pasar los 7 hectómetros también a metros. Me dibujo la tabla. Y ahora, 7 hectómetros va a pasarlo a metros. Un escalón, dos escalones. Por lo tanto, al 7 lo vamos a multiplicar por un 1 seguido de dos ceros, que me da 700 metros. Más, ahora 9 metros, no los tengo que pasar a metros porque ya está. 9 metros, si yo sumo estas dos cantidades, me da 709 metros. Ahora sí, ¿cuántas unidades de medida tengo? Una sola. Por lo tanto, he pasado de una forma compleja a una forma incompleja. Vamos a ver otro ejemplo de pasar de forma compleja a incompleja. Compleja, más de una unidad; incompleja, una sola unidad de medida. 59 decagramos, 8 miligramos. Y vamos a verlo de forma incompleja, cuánto vale esta cantidad. En primer lugar, me dibujo la escalera. Y ahora veo las dos unidades de medida que tengo: decagramos, miligramos. Pienso cuál es la más pequeña, el miligramo. Por lo tanto, los decagramos los vamos a pasar a miligramos. 59 decagramos. Vamos a ver cuántos miligramos son. Decagramos a miligramos. Vamos a ver los escalones. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, voy a multiplicar por un 1 seguido de 4 ceros. Pues 1 por 59 son 59 y añado los 4 ceros. Y 8 miligramos no lo tenemos que pasar porque ya está en esa medida. Pero sí, recuerdo que se los tengo que sumar. 590.000 miligramos más 8 miligramos son 590.008 miligramos. Que no se nos olvide nunca poner la unidad de medida en la que estamos. Por tanto, hemos pasado de una unidad compleja a la medida incompleja. Ahora vamos a pasar de una forma incompleja a una forma compleja. Recordad, incompleja es cuando nos da un número con una sola unidad de medida. Y compleja es cuando nos da una cantidad
con más de una unidad de medida. Vamos a verlo con un ejemplo. El número 3.425 centilitros. Esta es una forma incompleja. Tiene solo una unidad de medida. Y ahora lo vamos a pasar a más de una unidad de medida. Para ello, vamos a poner la tabla. Es muy sencillo de resolver. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que la unidad, el número que está en la unidad, lo tenemos que poner en la unidad de medida que tenemos justo al lado, justo a la derecha. Por lo tanto, aquí, entre 1425, la unidad es el 5. Pues el 5 lo vamos a colocar en los centilitros. Y a continuación, el resto de números que nos queda los vamos a ir completando. El 2 en decilitros, el 4 en litros y el 3 en decalitros. Ahora es simplemente decir que 3.425 centilitros es igual a 3 decalitros, 4 litros, 2 decilitros, 5 centilitros. Vamos a verlo con otro ejemplo. 809 decámetros. Vamos a ver cuánto sería de forma compleja. Está en incompleja porque tiene una sola unidad de medida. Pues dibujamos la tabla y una vez dibujada solamente nos queda poner los números en su sitio. Hemos dicho que de la cantidad que tenemos, la cifra de las unidades corresponde con la unidad de medida que tenemos. El 9 lo ponemos en los decámetros. El 0 irá en la unidad de medida siguiente y el 8 en la siguiente. Ahora completamos y decimos que 809 decámetros son 8 kilómetros. 0 hectómetros no hace falta ponerlo y ponemos 9 decámetros. Y así ya hemos pasado de una forma incompleja a una forma compleja. También nos puede ocurrir lo siguiente. Imaginar el número 2467 decámetros. Está en forma incompleja y lo quiero pasar a forma compleja. Pues dibujamos la tabla y empezamos de la cantidad que tenemos, la cifra de las unidades, la colocamos en la unidad de medida que tenemos. El 7 en los decámetros, el 6 en los hectómetros, el 4 sería en los kilómetros y el 2 se nos quedaría fuera. Pues entonces lo metemos también en los kilómetros, lo metemos en la unidad de medida en la que hemos metido nuestro último número. Por lo tanto, aquí tendríamos que 2.467 decámetros son 24 kilómetros, 6 hectómetros, 7 decámetros. Las operaciones con las unidades de medida son igual que las operaciones que nosotros hacemos de sumas y restas. Lo único que las matemáticas, como yo siempre digo, son muy ordenadas. Yo no puedo sumar kilómetros con decámetros si no los tengo dentro de la misma unidad, ni sumar kilolitros con decagramos porque no es la misma unidad de medida. Vamos a verlo con un ejemplo. Si yo tengo que sumar 3 decagramos, 9 decigramos, más 16 hectogramos, 5 gramos, lo primero que me voy a fijar es en la unidad de medida más pequeña. Aquí tengo decagramos, decigramos, hectogramos y gramos. La unidad de medida más pequeña, en este caso, son los decigramos. Por tanto, todas las cantidades que tenemos aquí las vamos a pasar a esa unidad de medida, a los decigramos. Para ello necesitamos la tabla y empezamos. 3 decagramos son 1, 2, pues
300 decigramos, porque hemos multiplicado el 3 por un 1 seguido de tantos ceros como escalón hemos bajado. 9 decigramos, pues me queda 9 decigramos. Ahora yo 300 más 9, aquí me queda en este lado 309 decigramos. Más, ahora voy al otro lado, 16 hectogramos, vamos a pasarlo a decigramos también. Y vemos los escalones. 1, 2, 3. Por lo tanto, el 16 lo voy a multiplicar por un 1 seguido de 3 ceros. Y me da 16.000 decígramos. El 5 gramos no lo tenemos en decígramos y lo tenemos que pasar también. Pues de 5 gramos a decigramos es solamente un escalón. 5 por un 1 seguido de un 0 porque es solo un escalón son 50 decígramos. Ahora yo tengo que tener en cuenta que 16.000 lo tengo que sumar con 50. Aquí tendría 16.050 decígramos. Y una vez que tengo esto, lo sumo. A 16.050 le voy a sumar 309. 9, 5, 3, 6, 1. En total tengo 16.359 decígramos. Aquí tenemos una resta. 9 kilómetros 7 metros menos 3 decámetros 2 metros. En primer lugar, lo que hemos dicho es que nos vamos a fijar en la unidad de medida menor. Tengo el kilómetro, el metro, el decámetro y el metro. Por tanto, la unidad de medida menor en este caso es el metro. Todo lo que tenemos aquí lo vamos a pasar a metros. Empezamos dibujando la tabla. 9 kilómetros lo vamos a pasar a metros. Cuento escalones. 1, 2 y 3. Por lo tanto, el 9 lo voy a multiplicar por un 1 seguido de 3 ceros. 9 por 1000, 9000. ¿Pero 9000 qué? ¿Piruleta? No. Metros. 7 metros no lo voy a pasar a nada porque ya lo tengo en metros. Esto sí lo tendré que sumar. 9000 más 7, 9000, 7 metros. Menos, ahora, 3 decámetros, voy a pasarlo a metros. Cuento escalones. De decámetro a metro, un escalón. Por lo tanto, el 3 lo voy a multiplicar por un 1 seguido de un 0. Y 3 por 10, 30 metros. Pues 30 metros aquí, 2 metros no lo voy a pasar a nada porque ya lo tengo en metros, y 30 más 2, 32 metros. Ahora sí, ahora tengo que restar. A 9007 le voy a quitar 32. A 7 le quito 2, 5. A 0 no le puedo quitar 3, por lo tanto cuento de 3 a 10, 7 y me llevo 1. Acordado, ese 1 que me llevo se lo ponemos al vecino de abajo. A 0 no le puedo quitar 1, por lo tanto de 1 a 10, 9 y me vuelvo a llevar 1. A 9 le quito 1, 8. 8.975. Pues 9.007 metros menos 32 metros da 8.000
8.975 metros. Y ahí, si nos damos cuenta, hemos pasado de una forma compleja a una forma incompleja. Ahora nosotros, teniendo los 8.975 metros, podríamos ser capaces de convertirlo de una forma incompleja a una forma compleja. 8.975 metros está en forma incompleja, con una sola unidad. Pues vamos a pasarlo a forma compleja. Recordad, lo primero, la tabla. Una vez hecha la tabla, de la cantidad que tenemos, la cifra de las unidades la tenemos que poner en la unidad de medida que tenemos aquí. Por lo tanto, el 5 va en el metro, el 7 en el decámetro, el 9 en el hectómetro y el 8 en el kilómetro. Ahora, de esta forma incompleja, tenemos una forma compleja. 8 kilómetros, 9 hectómetros, 7 decámetros y 5 metros. Da igual con la unidad de medida que estemos trabajando, ya sea la de longitud, la de capacidad o la de masa. Una de las cosas más importantes en esta unidad es saberse bien la tabla. Recordad, la longitud medía la distancia y la unidad básica era el metro. La masa medía el peso de los objetos y la unidad básica era el gramo. Y la capacidad medía el volumen, el líquido, y su unidad básica era el litro.